tensión entre China y Estados Unidos. China promete estar alerta, sus altos mandos militares, y también listos para la guerra en medio de la creciente tensión con el país americano. Así lo han indicado en el marco del Congreso del Partido Comunista. El ministro de Defensa chino ha dicho que el país se encaminaba a condiciones de seguridad nacional severas y graves, y que es importante que el ejército se adhiera a las directivas de Xi Jinping. Empiezan a surgir en China los primeros estudios críticos sobre los efectos de la guerra en la economía rusa. Dos economistas chinos de la Universidad de Finanzas y Economía de Shanghái creen que la guerra de Putin va a desplomar un 12% de los ingresos reales y que va a provocar una caída permanente en el PIB real. Enseguida se lo explicamos. Y la inflación en la eurozona se salva por los pelos del doble dígito. El IPC se ha vuelto a disparar en 8 décimas hasta el 9,9%, rozando el 10%. Además, la subyacente también ha subido con fuerza hasta el 4,8%, pero en este caso se sitúa en línea con las expectativas. Mientras tanto, la métrica que sí supera el 10% es la inflación al excluir los precios del tabaco. En el Reino Unido, el IPC sí ha superado los 2 dígitos por la histórica subida de los precios de los alimentos. Enseguida se lo contamos. Muy buenas tardes. Aumenta la tensión entre China y Estados Unidos. Acabamos de conocer que los altos mandos militares de China prometen estar en alerta máxima y listos para la guerra en medio de la creciente tensión con Estados Unidos. Así lo han indicado en el marco del Congreso del Partido Comunista, y el ministro de Defensa incluso ha dicho que China se encaminaba a condiciones de seguridad nacional severas y graves, y que es importante que el ejército se adhiera a las directivas de Xi Jinping. Y por cierto, desde Estados Unidos hoy hemos conocido también que está en conversaciones con Taiwán, ni más ni menos, para coproducir armas estadounidenses, según la agencia de noticias Nikkei. Eva Villanueva. Muy buenas, seguimos muy pendientes de la última hora que llega y que nos hace mirar al estrecho de Taiwán, porque la administración Biden, Estados Unidos, está considerando la producción conjunta de armas fabricadas en Estados Unidos con Taiwán. Según informa el diario Nikkei, se trataría de sistemas portátiles de defensa aérea y de municiones. Trabajarían juntos ambos países para aumentar la capacidad de producción en previsión y en preparación para un posible escenario de emergencia en Taiwán. El objetivo, por tanto, sería buscar acelerar el suministro de armas y darse prisa para disuadir a China. Una noticia que llega tan solo unos días después de que el secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken señalase que China va a buscar la reunificación con Taiwán en un plazo mucho más temprano de lo que se cree. Y ojo, porque empiezan a surgir en China los primeros estudios críticos sobre los efectos de la guerra en la economía rusa. Dos economistas chinos de la Universidad de Finanzas y Economía de Shanghái creen que la guerra de Putin va a desplomar un 12% los ingresos reales y que va a provocar una caída permanente del PIB real de Rusia. Creen que la pérdida de bienestar en el país ruso se debe principalmente a la pérdida de acceso a los bienes intermediarios, también extranjeros, por culpa de las sanciones. Consideran que esa pérdida de bienestar va a ser de casi el 10% si las sanciones solo afectan al comercio, pero mantienen los enlaces de producción intactos. Y suenan todas las alarmas en Alemania en torno al jefe de la Agencia de Ciberseguridad. El ministro del Interior alemán le ha suspendido de empleo después de que una información en televisión haya descubierto una presunta relación de este jefe de la Agencia de Seguridad con la inteligencia rusa. Nos lo contaba Fernando Roca. Este señor es el jefe de la Autoridad de Ciberseguridad en Alemania y acaba de ser despedido por sus relaciones con la inteligencia rusa. El caso es que uno de los miembros de esa entidad es una empresa creada por un ex agente de la inteligencia rusa. Desde luego, la historia de Alemania y Rusia es de película. Primero el corte del gas de Rusia a Alemania, después la rotura del Nord Stream y las acusaciones cruzadas
de sabotaje, y cuando ya creíamos que no podía pasar nada más, tenemos la sospecha de colaboración entre los servicios de inteligencia y ciberseguridad de ambos países. Desde luego no sorprende que este señor, ante esa sospecha de colaboración, haya sido despedido, porque en Alemania hay un temor real de que las principales infraestructuras puedan sufrir un ataque cibernético por parte de Rusia. Bueno, y ojo a Italia, porque Berlusconi pone de manifiesto su buena relación con Putin. El político italiano ha dicho que se ha mandado cartas y regalos con el presidente de Rusia. Concretamente, Berlusconi ha asegurado que Putin le ha mandado, atención, 20 botellas de vodka y una carta muy dulce por su cumpleaños. Así se desprende de una grabación a la que ha tenido acceso una agencia de noticias italiana, que no dice, eso sí, de cuándo es la grabación. Sin embargo, el cumpleaños de Berlusconi hay que recordar que fue hace solo un par de semanas, el 29 de septiembre. Bueno, y también mucha atención a lo que ha ocurrido hoy en Bielorrusia. Admite lo que ya era un secreto a voces en el mercado de bonos. Dice que no puede pagar su deuda en moneda extranjera y lo achaca a las sanciones de Occidente, algo de lo que ya alertaba el Banco Mundial este mismo lunes. Fernando Roca, ¿cuánta deuda está expuesta a este posible impago de Bielorrusia? Bielorrusia dice que no puede pagar su deuda como consecuencia de las sanciones de Estados Unidos y de la Unión Europea. En concreto, asegura que no puede pagar la deuda que está denominada en moneda extranjera. El Banco Mundial señala que los préstamos que ha concedido a Bielorrusia, algunos, ya están en estado de morosidad. En concreto, unos 68 millones de dólares. Los datos del propio Ministerio de Finanzas de Bielorrusia señalan que la deuda externa de ese país asciende a 18.000 millones de dólares. Pero el problema es que las sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea le impiden el acceso a divisas extranjeras, y quizás el país tendrá que pagar pues como pueda. De hecho, el pasado agosto Bielorrusia ya realizó algunos pagos de cupones de eurobonos en rublos bielorrusos, porque las sanciones limitan su capacidad de acceder a divisas extranjeras. Y la pregunta ahora que nos hacemos es si la deuda externa de Bielorrusia es el equivalente a 18.000 millones de dólares, ¿cuánta de esa deuda externa está denominada en otra moneda y cuántas veces volverá a pagar en rublos bielorrusos? Incluida su participación en Tallgrass para financiar la construcción de gasoductos que sean necesarios para reducir la dependencia de Europa del combustible ruso. Esos fondos serán necesarios para construir gasoductos desde España a Italia y a Francia. Además, la compañía también quiere fortalecer la infraestructura de gas de Europa, lo que va a ayudar a la región a aprovechar el exceso de capacidad de regasificación que tienen las plantas españolas. Bueno, y hemos conocido también que el gobierno alemán va a examinar propuestas detalladas para detraer el exceso de beneficios de la energía por encima de los costes de producción. Lo va a hacer con el fin de ayudar a subvencionar las facturas de la luz y pagar la estabilización de las redes de transmisión de energía, según un documento al que ha tenido acceso Reuters hoy mismo. El texto se va a presentar en el Consejo de Ministros alemán el 18 de noviembre. Un nuevo reactor nuclear en Finlandia se retrasa desde su fecha de inicio en diciembre, y esto podría exacerbar la posible escasez de energía que ha llevado a las autoridades a advertir de que el país nórdico enfrenta apagones continuos. El retraso se debe a daños encontrados en las bombas de agua de alimentación durante una fase de prueba. Bueno, y antes de seguir con la información de la jornada, les recordamos que estamos muy pendientes a las declaraciones de Vladimir Putin tras ese Consejo de Seguridad Nacional. Enseguida les contamos algunos de esos titulares, pero antes vamos a hacer una pequeña pausa. No se vayan porque volvemos enseguida.
Ven al Torreón. Estamos en El Pardo, un espacio único en plena naturaleza. Disfruta de momentos de desconexión mientras saboreas la mejor gastronomía. Disponemos de 7 amplias terrazas y salones para todo tipo de eventos. Degusta nuestros exquisitos platos acompañados de una selecta bodega de vinos. A tu servicio, un gran parking y zona infantil. Abierto los 365 días del año. Cocina ininterrumpida desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche. Haz tu reserva. Bueno, y les decíamos que estaba hablando Vladimir Putin en ese Consejo de Seguridad Nacional que se ha celebrado, y tenemos una última hora porque Vladimir Putin ha declarado la ley marcial en los 4 territorios ucranianos anexados en las últimas semanas. Es la noticia que nos acaba de llegar, de la que ya se está haciendo eco, por ejemplo, la CNN, que asegura que eso es lo que ha anunciado hoy Vladimir Putin, que ha firmado esa ley marcial que incluye pues estas 4 regiones por la violación de la ley internacional. Dice, bueno, pues que las regiones son la de Jersón, Zaporilla, Donetsk y Lugansk, y que ha hecho esos comentarios durante el Consejo de Seguridad Nacional. También hemos conocido que hoy ha firmado un decreto el Kremlin que ha ordenado la movilización económica de 8 regiones contiguas a Ucrania, incluyendo también la anexionada Crimea. Y mientras seguimos muy pendientes de esas declaraciones de Vladimir Putin, vamos a hablar pues de algunos datos macro que hemos conocido en esta jornada. Por ejemplo, pues ese dato de tipos hipotecarios en Estados Unidos, porque hay todavía más presión para el mercado inmobiliario de la principal economía del mundo, y las hipotecas más populares de ese país, las de tipo fijo a 30 años, ya rozan peligrosamente el 7% al situarse en el 6,94, su nivel más alto desde 2002, según el dato de la Asociación de Banqueros Hipotecarios. Otro motivo más para apoyar al desplome que están viendo los precios de la vivienda en los últimos meses allí. Un experto del sector entrevistado por Financial Times hace unos días aseguraba que no había visto nada igual desde 2010 o 2011. Y es que unos tipos en torno al 7% implica que una hipoteca de $400.000 cuesta $760 más cada mes que a finales de 2021. Bueno, una de las mejores formas para adelantarnos al mercado es ver qué hacen sus insiders, es decir, los dueños y mandamases de las compañías del sector en cuestión. Bueno, pues hablando del sector inmobiliario, según Guru Focus, el ratio de compra-venta de los insiders del sector inmobiliario muestra la ratio más alta desde el estallido de la burbuja inmobiliaria. Lo pueden ver ustedes, son esas barritas verdes. Esto es que las compras de los insiders del ETF del sector iShares US Real Estate superan con creces a esas ventas de los insiders. Esto podría sugerir que los dueños y CEOs del sector inmobiliario creen que ahora es una buena oportunidad para invertir en él, aprovechando esa caída que estamos viendo en el ETF que nos señalan en el gráfico con el color azul. Y por cierto, vamos con otro dato macro que hemos conocido en el día de hoy. Un dato desde luego muy importante de cara al Banco Central Europeo es la inflación en la eurozona, que se salva por los pelos del 10%. El IPC se ha vuelto a disparar en 8 décimas hasta el 9,9, rozando los 2 dígitos. Además, la subyacente también ha subido con mucha fuerza hasta el 4,8 y se sitúa en línea con las expectativas. Mientras tanto, la métrica que sí que supera el 10% es la inflación al excluir los precios del tabaco, que se queda en el 10,1%. Unos datos que dan todavía más papeletas a que el Banco Central Europeo acometa una fuerte subida de tipos el 27 de octubre. De hecho, los economistas encuestados por Reuters esperan otra subida de tipos de 75 puntos básicos.
Bueno, todos estamos de acuerdo en que este año ha sido uno de los peores de las últimas décadas para los mercados financieros y el tercer trimestre de 2022 no ha sido muy distinto. Bien, pues fíjense en lo siguiente, a pesar de esto, las mesas de trading de Wall Street han registrado su mejor tercer trimestre de la historia. ¿Todo gracias a qué? Pues al espectacular comportamiento que han tenido entre los clientes, los productos de tipos de interés y los productos de divisas. Los ingresos de trading de renta fija se han disparado en este trimestre un 22% según Bloomberg hasta superar los 15.800 millones. Y los de trading de acciones han alcanzado unos ingresos de 10.000 millones. Y eso ha provocado que las firmas de inversión registren su mejor tercer trimestre en la historia. Y por cierto, hoy en Wall Street, que bueno, pues está sumida desde luego en esa gran temporada de resultados, una compañía que ha sufrido, por cierto, la desconfianza de los inversores durante muchos meses, parece que reflota por publicar sus cuentas. Es Netflix. Ayer por la noche, al cierre de Wall Street, publicó resultados y superó estimaciones, incluida también la métrica de nuevos usuarios. Su co-CEO Reed Hastings ha expresado hoy entre risas su alivio por haber dejado atrás los trimestres en racha de caídas en sus números. Escuchamos lo que decía hoy Reed Hastings. Well, thank God we're done with shrinking quarters. So that's the big feeling of we're back to the positivity. You know, obviously this quarter and the guidance for Q4, you know, are reasonable, not fantastic, but reasonable. Bueno, por cierto, y en el mercado de las criptomonedas ya tenemos una nueva víctima del todavía mercado bajista, que no nos hemos olvidado de él a pesar de las subidas que estamos viendo estos días. Esa víctima es el exchange alemán Nuri, que va a cerrar operaciones por el contagio del colapso de Celsius Network. Ahora la empresa ha pedido a sus clientes que retiren sus fondos cripto y fiduciarios. Gabriel Montalto. Hoy nos llega una noticia de Bien Crypto mediante Investing sobre criptomonedas y sobre todo la mala noticia de que Nuri, el exchange alemán de criptomonedas, ha cerrado o va a cerrar sus puertas. Bien arrastrado todo esto también, sobre todo por su estrecha colaboración con Celsius Network, cual también ha tenido problemas y ha tenido que cerrar en el segundo trimestre de este año, de 2022. A su vez también la vinculación que tenía con el proyecto de Lunaterra también les llevó a esta noticia. Cerrará sus puertas definitivamente, el cual su aplicación ya no será más posible hacer operativa, hacer trading el 28 de diciembre de este año. Ellos proponen hasta finales de noviembre poder intentar retirar el dinero tanto desde cajeros automáticos o directamente solicitando transferencias. Nuri ha estado en los últimos meses tratando de negociar para tratar, ya que en agosto, el día 2 de agosto de 2022, había presentado documento de insolvencia y había intentado reestructurar este problema, esta deuda, sobre todo arrastrado por el bear market que estamos viviendo, el mercado bajista en las criptos, las cuales no ha podido sacar adelante. Esto significa de que no ha podido encontrar tampoco un comprador para el exchange, por lo cual va a cerrar definitivamente sus puertas. Es otra víctima más dentro de lo que es el mercado cripto y sobre todo de empresas relacionadas a él después de la gran caída que están sufriendo a lo largo de 2022. Una de las peculiaridades también que tenía Nuri era de que permitía prestar bitcoins con una tasa de interés del 3% anual aproximadamente, con pagos recurrentes hasta de forma semanal. Esto ha quedado ahora todo en nada con el anuncio y el cierre de Nuri Exchange desde Alemania en el mundo de las criptos. Bueno, quedan apenas pues una horita más o menos, un poquito más de una hora para que abra Wall Street, después de 2 días, desde luego, de celebración en el mercado americano con fortísimas subidas, aunque sí que es cierto que hoy los futuros apuntan a una ligera corrección. Bueno, pues la pregunta que nos hacemos todos es si este es el suelo, por lo menos de corto plazo, en el mercado bajista que estamos viendo. Se lo vamos a preguntar a Rafael Ojeda, que es analista macro global de Fortage Funds SICAV. Rafael, muy buenas. Hola, buenas tardes. Bueno, ya son muchos los que apuntan a distintos indicadores para ver si estamos ante el suelo o no. Algunos dicen que podría ser el suelo de corto plazo. ¿Tú qué opinas teniendo en cuenta el movimiento que estamos viendo en los mercados en los últimos días, Rafael? Lamentablemente yo pienso que todavía no hemos tocado el suelo. Es decir, los bonos norteamericanos no paran de subir. Esto implica que hay mucha extensión.
y yo pienso que, hombre, tampoco es que sea el rebote del gato muerto, pero mientras nos encontremos con la inflación disparada, con la subyacente subiendo, la inflación fuera de control y que estemos camino de una recesión, considero que aún falta todavía bastante que ajustar. Lo cierto es que el mercado, después de las caídas que han tenido semanas anteriores, ha corregido de una manera muy importante, sobre todo pues porque han encontrado un buen momento para poder entrar y poder comprar, pero lo que hace falta es ver si esos compradores, en cuanto hagan un 5 o 10% de rentabilidad, sueltan lastre o se las quedan pensando que la economía va a seguir subiendo. Rafael, por otro lado, te quería preguntar por algunos datos del mercado inmobiliario que hemos conocido, pues nada, hace un ratito a la 1 de la tarde y que, por cierto, vamos a conocer un poquito más en profundidad con el inicio de permisos de viviendas, dentro de muy poquito, a partir de las 2:30 de la tarde. Hemos conocido a la 1 el dato de tipos hipotecarios en Estados Unidos para las hipotecas a 30 años, que es una de las más populares allí. Y bueno, están rozando peligrosamente ya el 7%. No sé hasta qué punto ese umbral del 7%, pues es peligroso, podríamos decir. Están ya en el 6,94, es el nivel más alto desde 2002, incluso más alto que, bueno, pues en el estallido de la burbuja hipotecaria. Y te quería preguntar un poco cuáles pueden ser las implicaciones de todo esto. También hablábamos de cómo los insiders de este mundillo, del mundillo de del inmobiliario, están ahora comprando más que nunca, más incluso que, bueno, pues desde la crisis hipotecaria. ¿Cómo estás viendo tú la situación ahora mismo dentro del sector inmobiliario en Estados Unidos? ¿Crees que debería preocuparnos? Debería preocuparnos. Lo cierto es que en Estados Unidos, que es un mercado muy diferente al mercado de España, por poner un ejemplo, en España la mayoría de las hipotecas son hipotecas a tipo variable porque hemos estado con tipos al cero, una situación un poco absurda, pero sin embargo en Estados Unidos la inmensa mayoría de los particulares compran hipotecas fijas. La hipoteca fija está en el entorno del 4 o 5%, que era un entorno más bien normal dentro de Estados Unidos, en un horizonte en el cual los salarios estaban subiendo de una manera importante y por tanto no había un gran problema hipotecario. En el momento que rompe la barrera del 6%, la cosa empieza a poner un poco peliaguda, porque esto implica importantes subidas en las renovaciones anuales de estas cuotas. Ahora ya el 6,90 ya empezamos a entrar en zona pánico, porque ya entramos en una zona que ya nos asemeja a las burbujas inmobiliarias del pasado y el 7%, bueno, pues ya estamos aquí hablando de un incremento muy significativo en el coste hipotecario. Tenemos que dar en cuenta que con todo este devenir de estos años para atrás, en los cuales la economía había crecido tanto, la vivienda en Estados Unidos había subido mucho. Por tanto, había muchísimas viviendas en torno de 400, 500, 600.000 dólares, que son precios muy elevados. Tenemos que darnos cuenta que una hipoteca tipo de 400.000 dólares, la última revisión, con la subida de tipos, nos estamos encontrando que el incremento salarial puede ser, en la hipoteca, puede ser en torno a los 800 dólares al mes. Eso es muy difícil de soportar en un escenario como el que tenemos en que la inflación se lo come todo. Entonces, es realmente complejo, porque el bono a 10 años americano ya ha roto la barrera del 4%, pero tenemos que darnos cuenta que empezó el año en el 1,50. Un incremento brutal y además todo apunta a que va a seguir subiendo. ¿Hasta qué punto se va a trasladar en un desplome de los precios de las viviendas? Porque decías que es una situación de pánico estar con un tipo hipotecario a 30 años de en torno al 7%. Entiendo que hasta ahora los precios de la vivienda en Estados Unidos pues habían estado yendo al alza y ahora, pues claro, con unas hipotecas tan altas donde hablabas incluso de una subida adicional al mes de unos 800 euros por esta subida de los tipos de interés al 7%, pues entiendo que habrá mucha gente que quiera comprarse una casa a un precio más barato. ¿Hasta qué punto puede afectar a la economía de Estados Unidos este desplome en los precios de la vivienda, Rafael? Claro, en Estados Unidos el problema que hay, que es muy diferente a España, por ejemplo, o a Europa, es que la tasa de desempleo es muy baja, apenas del 3,50%. Pues claro, todo el mundo tiene trabajo, tiene un trabajo bastante bien pagado y por tanto podían pagar sus hipotecas. Pero ahora en este horizonte nos encontramos con que una parte muy importante del sueldo salario va destinada al pago de la hipoteca, además de otra serie de gastos corrientes que tienen que asumir y que la inflación subyacente se lo está llevando. Por tanto, ¿qué ocurre? Bueno, pues que esta escalada de precios que llevamos 10 años en Estados Unidos pues se va a detener y probablemente habrá determinados estados donde hay una burbuja inmobiliaria bastante evidente que caerán de una manera muy significativa. Y ahí es donde los insiders están entrando, que están comprando, porque están aprovechando momentum importante en determinadas promociones que están bajando de precio y ellos entienden que en un futuro puede recuperarse. Eso es lo que va a suceder.
Bueno, ya cambiando de tema, te quería preguntar más bien por el mercado de deuda. Hoy hemos conocido que Bielorrusia, que entiendo que en el mercado de bonos pues representa una parte muy pequeñita, ha dicho que no va a poder pagar su deuda externa, su deuda en monedas extranjeras por los efectos de las sanciones. Nosotros aquí en Negocios Televisión hemos estado investigando un poquito más sobre el tamaño que puede tener la deuda externa de Bielorrusia y apenas es de 18.000 millones. Claro, entiendo que es una cantidad muy pequeña para suponer una disrupción en el mercado de deuda, pero ¿podría sugerir más implicaciones, sobre todo, por ejemplo, en la deuda rusa o de otros países que también quizá puedan verse afectados por sanciones? O no sé si esto también podría arrastrar a otras naciones, otros mercados de deuda. ¿Cómo lo ves, Rafael? Podríamos darnos cuenta que son economías muy cerradas, economías muy pequeñas, que también tienen una deuda sobre PIB muy inferior a la occidental. Nos damos cuenta que en Europa occidental y en Estados Unidos, Japón, la deuda sobre PIB excede claramente el 100% en estas economías. Son economías mucho más pequeñas, mucho más locales, apenas de un 40, un 50, un 60%. Por tanto, su ratio de endeudamiento es menor. Sus economías también son más cerradas y son más dependientes. Entonces, al no tener una capacidad de poder tener una divisa fuerte, pues se encuentran con este problema. El caso de Bielorrusia es que tiene una dependencia muy clara con Rusia. Entonces, el motor y el ejemplo que nos están poniendo es que si Bielorrusia, de alguna manera, está sufriendo las consecuencias de los embargos comerciales y está llevando a una situación en la cual no puede hacer frente al pago de su deuda, pues en un futuro probablemente Rusia se encuentre en la misma situación. Rusia tiene muchas más ventajas porque como tiene petróleo y gas y lo negocia en euros y aparte que tiene muchísimos dólares precisamente por el euro, por todo el gas y el petróleo que tiene es más benévola. Pero sin embargo, es obvio y evidente que si la situación persiste, obviamente Rusia volverá a tener problemas para el pago de su deuda en divisa americana. Bueno, Rafael, nos vamos a tener que despedir de ti porque estamos teniendo algún problema de conexión y de sonido, no te escuchamos muy bien. Rafael, muchísimas gracias, como siempre, un placer hablar contigo. Y vamos, por cierto, con otro asunto. Les decíamos que Vladimir Putin ha declarado la ley marcial en los 4 territorios anexados de Ucrania. Una ley, bueno, pues que permite la suspensión de determinados derechos allí donde se impone esta ley. Así que vamos a escuchar algunas de esas palabras que ha pronunciado hoy Vladimir Putin tras el Consejo de Seguridad Nacional que se ha celebrado, que es aquí donde ha anunciado esto de la ley marcial. Escuchamos a Vladimir Putin. Durante los referendos, los residentes de Jersón, de Zaporozhye, de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, expresaron su voluntad de estar con Rusia. Las leyes constitucionales sobre la incorporación a Rusia de 4 nuevas regiones entraron en vigor. El régimen de Kiev se negó a reconocer la elección popular y renuncia a todas las propuestas de negociaciones. Continúa con los ataques, siguen muriendo civiles, los neonazis utilizan métodos terroristas. Por lo tanto, he tomado la decisión de introducir el régimen de guerra, el estado de guerra, en estas 4 regiones. La situación actual, creo que es necesario otorgar poderes adicionales a los dirigentes de estas regiones. Los jefes de las administraciones recibirán el poder, la facultad de crear estados especiales. Bueno, y dejamos a Rusia y a Vladimir Putin para hablar ahora del Reino Unido, porque allí hoy también hemos conocido datos de inflación, que parece que vuelve a escena en el país británico después de que se le haya dado tanto protagonismo al caos en el mercado de bonos. Hoy hemos conocido el dato de IPC y alcanzado los temidos 2 dígitos allí en el Reino Unido. Se ha situado en el 10,1%, especialmente por la subida del 14,6% de los precios de los alimentos, que han registrado el mayor repunte en 42 años. Ayer el Banco de Inglaterra confirmaba también que a partir del 1 de noviembre empezaría a vender bonos de su balance, con lo que confirma que, de nuevo, la inflación vuelve a estar en el foco de los esfuerzos de la vieja dama de Threadneedle Street. Truss, por su parte, se enfrenta a una rebelión parlamentaria si abandona un compromiso clave del manifiesto conservador sobre las pensiones como parte de su frenética campaña de austeridad.
El ministro de Hacienda, Jeremy Hunt, se ha negado a garantizar que va a cumplir la promesa electoral de los conservadores de aumentar la pensión estatal de acuerdo con el nivel más alto de inflación, salarios o del 2,5% en su defecto. Se conoce como el triple bloqueo. Esto plantea un nuevo problema político para Truss y Hunt, ya que muchos miembros conservadores del Parlamento representan a un gran número de electores mayores que suelen formar su base de votantes principal. Sin embargo, hoy en la sesión de control al gobierno, Liz Truss ha confirmado su compromiso de subir las pensiones de acuerdo a este triple bloqueo. Muchos dicen que el tiempo de Liz Truss se ha acabado y que Jeremy Hunt es el primer ministro de facto, un hombre que lleva años en la sombra, pero muy cerca del poder en Downing Street y, por cierto, al que también se le compara con el mismísimo Mario Draghi. ¿Cuál es la historia de Jeremy Hunt, Fernando Roca? El nuevo canciller de Hacienda de Reino Unido ha sido un peso pesado durante muchos años en el Partido Conservador. Y algunos se preguntan, ¿podría llegar a desbancar a Liz Truss y llegar a ser primer ministro? Jeremy Hunt ha intentado hasta en 2 ocasiones hacerse con el liderazgo del Partido Conservador. Primero en 2019, cuando Boris Johnson finalmente se erigió como ganador, y en la segunda ocasión en las últimas primarias, aunque no obtuvo apoyos suficientes para llegar a la fase final. Y aquí algo muy importante: en esta última carrera por llegar a Downing Street, Jeremy Hunt no apoyó a Liz Truss, la que sería posteriormente su jefa, sino a Rishi Sunak. Y algo que ha configurado el perfil político de Jeremy Hunt fue su etapa en 2012 como ministro de Sanidad, y en esa época se consolidó como líder político porque en 2016 tuvo que enfrentarse a unas huelgas de médicos sin precedentes en Reino Unido. Posteriormente ocupó el cargo de secretario de Estado para Relaciones Exteriores, aunque tan solo durante un año entre 2018 y 2019. Y durante estos 3 últimos años ha sido parlamentario y ha estado trabajando en materias relacionadas con la salud. Y ojo, porque en 2020 acusó a Boris Johnson de no ser capaz de evitar suficientes muertes como consecuencia de la pandemia. Ahora, tras el desastre en torno al plan fiscal de Liz Truss, ha sido nombrado canciller de Hacienda y muchos creen que en realidad ya está ocupando el cargo de primer ministro. Sin ir más lejos, hace 2 días el propio Hunt fue quien se dirigió al Parlamento para defender a su jefa y no al revés. Tuvo además que defender decisiones difíciles mientras Liz Truss miraba al infinito con cara de circunstancia. Ya hay compañeros de partido que ven a Jeremy Hunt como el próximo primer ministro, y otros dicen directamente que ya ocupa ese cargo. Decíamos que a partir de las 2:30 había un dato clave para el mercado de vivienda, el mercado inmobiliario en Estados Unidos, y ojo porque ya lo hemos conocido. Se han conocido los inicios de construcción de viviendas en el mes de septiembre y ojo al desplome que están registrando en términos mensuales. 8,1% es lo que cae el inicio de construcción de nuevas viviendas. Bueno, precisamente ese dato en términos absolutos se ha situado en los 1,43 millones. 1,43 millones de inicios de nuevas viviendas respecto a los 1,56 millones del mes anterior. Por cierto, también hemos conocido los permisos de construcción. Bueno, pues se han situado en los 1,56 millones respecto al 1,54 millones del mes anterior. Esto implica un crecimiento del 1,4%, una tendencia que cambia en este mes de septiembre respecto a la del mes de agosto, donde se registró un nuevo desplome del 8,5%. Ahora, en septiembre, hay más permisos de construcción que en el mes anterior. Bueno, queda apenas un mes para que comience el Mundial de Fútbol y ojo porque lo que tradicionalmente es una oportunidad para los supermercados para hacerse de oro con la venta de cervezas, de pizzas y demás snacks para acompañar esos intensos partidos, ahora amenaza con no serlo. El motivo, que el evento coincide prácticamente con la Navidad. Empieza a finales de noviembre y termina a mediados de diciembre. Desde Reuters se hacen la siguiente pregunta: ¿cómo van a poder los supermercados convencer a los consumidores de que deben comprar los típicos productos para la Navidad y a la vez también comprar todos esos snacks para ver los partidos? En declaraciones a la agencia de noticias, los ejecutivos de las minoristas en Reino Unido dicen que este mundial ha desbaratado por completo los algoritmos que utilizan cada vez más para predecir el comercio y planificar su logística. Lamentan además que es el periodo en el que se va a celebrar el evento. Esa es una pesadilla, dicen, para sacarle provecho.
Y tras 2 jornadas consecutivas de subidas estratosféricas para Wall Street, parece que hoy vuelve un poco la calma y la normalidad en un mercado bajista. De nuevo, parece que hoy los futuros de Wall Street están apuntando a una nueva caída en el mercado americano. Una caída, bueno, de tan solo unas décimas, no a los fuertes vaivenes a los que quizá nos tiene acostumbrados un poco el mercado americano. Por ejemplo, el S&P 500 cae ahora mismo los futuros un 0,6%, igual que el Nasdaq 100. Habrá que ver finalmente cómo es esa visión hoy en los mercados, teniendo en cuenta esos buenos resultados de Netflix, que ayer en After Hours estaba haciendo que se disparara más de un 10% en algunas ocasiones, por haber superado pues estimaciones respecto a los beneficios, los ingresos y también el número de usuarios. Nos quedamos con esto en un día donde desde luego que la atención vuelve a estar puesta en Rusia, en China y en Estados Unidos, y en las crecientes tensiones que hay entre el país asiático, entre China y Estados Unidos, sobre todo en torno a Taiwán. Nosotros nos vamos, volvemos a partir de las 3 de la tarde con Rolling Stocks con Marta Isern. Gracias.